Gracias por visitarnos y escuchar otra poderosa enseñanza impartida por el Dr. Jorge Porras Benedetti y por el Centro Latinoamericano de Estudios Ministeriales. Desde tu canal, Enfoque Ministerial. Nuestra asignación es transformar nuestros seguidores en discípulos y nuestros discípulos en ministros del Señor. Confiamos que este mensaje te llevará a descubrir tu propósito de vida y a convertirte en un embajador del reino de Dios en la tierra. Ahora, preparémonos para escuchar el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de un tema, le di un título a este mensaje bien interesante que me dio el Señor mientras estaba esta mañana en el gimnasio. Estaba meditando mientras hacía mis ejercicios. Mi esposa estaba meditando con mi esposa, estábamos en el gimnasio los dos, y Dios me dio una palabra tremenda allí, conversando con mi esposa sobre lo que era la vida ministerial, lo que es la vida en el Señor, ¿no? Y lo quise intitular: todo árbol que no da buen fruto es cortado. Todo árbol que no da buen fruto es cortado. Es cortado. Aquí en Mateo 7, 19, fíjese bien, vamos a leerlo desde el versículo, fíjense, del versículo 15. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Porque sus frutos, dice, por sus frutos los reconoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da buen fruto, o da buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede un árbol bueno dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. El versículo 19 es impactante. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los reconoceréis. Entonces yo me quiero basar en el versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado. Eso me impactó esta mañana fuertemente en mi espíritu mientras lo conversaba con mi esposa. Todo árbol que no da buen fruto es cortado. Luego eso me llevó, lógicamente, a Lucas 12. Váyase a Lucas capítulo 12 un momento, porque estaba haciendo una reflexión con lo que dice el Señor personalmente. El Señor lo dice aquí en Lucas 13, versículo 6 en adelante. Lucas 13, les dije, ¿verdad? Lucas 13, 6. Vamos a verlo aquí, Lucas 13, 6. Hablando de la higuera estéril, que no daba fruto. Y dice, y propuso esta parábola, dice aquí, Lucas sí te dice que Jesús propuso esta parábola. Dice Yeshua: uno tenía una higuera plantada en su viña, alguien tenía pues una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: mira, hace 3 años, escuché esto es muy importante. Yo siempre me preguntaba a mí mismo, porque yo calculaba siempre los periodos del Señor en 3 años, cuando se trataba de juicio. Siempre 3 años, ¿por qué 3 años? Y no recordaba el pasaje donde el Señor dice eso. Y esto es significativo para mí, por lo menos para mí ha sido muy significativo. Mira lo que dice aquí. Y me dijo el viñador: mira, hace 3 años que busco fruto en esta higuera y no lo hallo. 3 años buscando fruto de esa higuera y no aparece el fruto. Vamos a ver por qué 3 años y qué es lo que sucede aquí. Y no lo hallo. Y le dice el dueño, dice: córtala. ¿Para qué? Fíjese bien, ¿para qué inutiliza también la tierra? Córtala. Y le dice en forma de pregunta: ¿para qué inutiliza también la tierra? O sea, no solamente no está produciendo frutos, sino que no al producir fruto está inutilizando la tierra. Ese lugar donde esté ese árbol que no da fruto, puede estar otro que dé fruto. Entonces dice: ¿para qué? Dice, claramente, ¿para qué inutiliza también la tierra? O sea, aparte de que el árbol es inútil, también inutiliza la tierra. Eso está duro. Entonces, respondiendo, el viñador le dice: Señor, déjala aún este año hasta que cabe a su alrededor y le eche abono, como tratando de darle vida a la planta, ¿no? Vamos a invertir un poco más, vamos a esperar un añito más, vamos a echarle abono, vamos a ver si es el problema de la tierra y tal y qué sé yo, y si no, bueno, dice: déjame echarle abono. Y si da fruto en lo futuro, bien, pues. Y si no, la cortarás. Está oyendo claramente lo que dice aquí, ¿verdad?
vino a buscar fruto de la higuera, 3 años, nada, dice, córtala. Y entonces dice, bueno, ¿para qué la vamos a tener ahí? Hasta la tierra está la está inutilizando. Entonces le dice, déjame abonar, déjame trabajar con ella un poquito a ver, y si da fruto bien, pero si no, pues la cortamos. Ahora, ¿por qué yo traje esto a colación hoy? Hay otros pasajes allí que quiero leerles, en Mateo 3:10 y en Mateo 12:33. Estos pasajes son muy interesantes porque a veces nosotros no nos damos cuenta la paciencia que nos tiene el Señor y la forma en que el Señor hace las cosas. Fíjese en Mateo 3:10. Escuche esto, en Mateo 3:10. Esto me impactó a mí mucho cuando leí este pasaje. Siempre me impactó desde que lo leí, pero hoy tuvo como una expresión en mi vida, un impacto en mi vida mucho más fuerte. Aquí estaba hablando de Juan el purificador, lo llaman bautista, pero la palabra correcta es purificador, no el bautista, sino el purificador que purificaba con agua. No, eso no es un bautismo, es una purificación. El mundo hebreo no utiliza bautismo, eso es una palabra griega. El mundo hebreo habla de purificaciones, no de bautismo. No sé si lo sabía, pero si no, corríjalo. Entonces dice aquí, hablando de Juan, dice, versículo 4, y este Juan tenía un vestido de pelos de camello y un cinto de cuero alrededor de su cintura, y su comida era langostas, ¿verdad? Y miel silvestre, pero no la langosta que te estás imaginando, ¿no? La langosta de monte. Esa es la que comía. Acudían a él y a Jerusalén toda Judea y toda la región en torno al Jordán, y eran purificados, no bautizados, purificados por él, porque la palabra ahí es tevilá. No es bautizó, es tevilá en hebreo. Y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Pero al ver, eso lo hacen en el tiempo antiguo, bajo la purificación, los pecados se confesaban, claro está. Pero bajo la redención de Yeshua, no se hace confesión de pecado, porque es iniquidad lo que tiene el hombre. Entonces dice que en vez de hacer confesión de pecado, lo primero que hace es confesar a Yeshua. Dice, si creyeres en tu corazón, en Romanos 10, 9 y 10, dice, si creyeres en tu corazón que Dios Padre resucitó a Jesucristo de los muertos y confiesas con tu boca a Jesucristo, a Yeshua Mashiach, como Señor, confiesas con tu boca que tu pecado, con tu boca Jesucristo como Señor, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Dentro del Nuevo Testamento no habla de confesión de pecado, habla de confesión de Yeshua. Lo que uno tiene que hacer cuando uno llama al altar no es que la gente confiese sus pecados. La gente, si está pasando, es porque está reconociendo su iniquidad y su pecado. Pero la confesión que manda hacer Pablo y el Nuevo Testamento, bajo el Antiguo Testamento todavía, en los evangelios sinópticos y en los 4 evangelios, todavía estaban bajo la ley, entonces ellos hablaban de confesar pecados. Pero si tú notas bien, bajo el Nuevo Pacto no se confiesan los pecados, porque acuérdate que no es pecado lo que se confiesa. En el término de Yeshua, Yeshua vino a llevarse la iniquidad, que incluye el pecado y incluye la rebelión, claro está. Pero cuando ponían a hacer una confesión, Pablo y los apóstoles, de ahí en adelante, después del Nuevo Pacto, tú vas a notar que la confesión era confesar a Jesucristo como Señor. Confesar a Jesús como Señor. Está en todo el Nuevo Testamento, no confesar los pecados. Porque bajo el Nuevo Testamento, acuérdense que la confesión de pecado no es para el mundo. El mundo tiene iniquidad, y la gente lo que necesita es confesar a Jesús como Señor, porque es el sacrificio propiciatorio por su iniquidad. Recordemos que lo que cometió Adán en el huerto del Edén no fue pecado, fue iniquidad. Son dos cosas muy diferentes. Lógicamente se habla del pecado original en vez de hablar de la iniquidad original. Se habla de confesar nuestros pecados. Y los pecados se pueden confesar porque yo soy salvo y cometo un pecado y lo confieso porque es una falta menor. Pido perdón al Señor por mis pecados, perfecto, pero yo soy salvo y cometo pecados, no cometo iniquidad, porque yo fui redimido de la iniquidad. No hay confesión de iniquidad. ¿Por qué no hay confesión de iniquidad? Porque la iniquidad no se confiesa, nunca. Porque Jesús tuvo que venir, porque vino a redimirnos de la iniquidad. La iniquidad no se perdona, ni se confiesa. Y entonces, ¿cómo el Señor la sacó? Por un sacrificio propiciatorio. No fue perdón que lo que recibimos con el sacrificio de Yeshua, no fue perdón de pecado, fue redención de iniquidad. El sacrificio de Yeshua fue por la redención de nuestra iniquidad que recibimos, que heredamos de Adán. Entonces, la iniquidad era la que había que sacar y la iniquidad no se perdona.
La iniquidad es que se clavó en el madero. Y Él, con su propia sangre, nos redimió. Ahí no hubo confesión de pecado, ahí hubo redención por la propiciación de Yeshua, que es el sacrificio propiciatorio, como estaba revelado en la Biblia. Pablo, hablándole a Tito en el capítulo 2, versículo 14, si bien recuerdo, le dice: Cristo nos redimió de la iniquidad. Léalo bien. Nos redimió de la iniquidad. Isaías capítulo 53, versículo 4, del versículo 5, si busca el texto hebreo, dice que Él se llevó todas nuestras iniquidades, no dice pecados. Porque Yeshua no vino a llevar el pecado en la cruz, en el madero, más bien, no cruz, madero, porque es un tauros, es un madero, no era una cruz. Entonces vino a llevar en el madero, vino a llevar nuestras iniquidades, todas de iniquidad. Eso incluía, lógicamente, estaba incluido el pecado, la rebelión y todo, pero hablas de iniquidad. Entonces es muy importante que sepamos que la purificación en ese tiempo, la gente se purificaba confesando sus pecados. Esa es la forma en que lo traduce aquí. Porque no podían quitarlo, ellos no podían confesar la iniquidad, porque la iniquidad no se puede confesar para perdón, la iniquidad no se perdona. La iniquidad, para que salga del hombre, tiene que ser por sacrificio propiciatorio. Jesús lo hizo, y yo confieso a Yeshua, quien pagó el precio por mi iniquidad, o por mis iniquidades. Si esa doctrina se te aclaran muchos pasajes del Nuevo Testamento. Entonces dice, y eran purificados, dice, bautizados por Él en el río Jordán, confesando sus pecados. Lógicamente, bajo la ley, dice que confesaban sus pecados, bajo la ley. Pero bajo la gracia y bajo el sacrificio de Yeshua, no se confiesan los pecados. Ya se lo dije, se confiesa a Yeshua como Señor, para que nos redima de la iniquidad. Versículo 7, pero al ver que muchos fariseos y saduceos venían a su purificación, les dijo: generación de víboras. Imagínese usted lo que le dijo. ¿Quién os enseñó a huir de la inminente ira venidera? Versículo 8. Dad pues frutos dignos de arrepentimiento, porque arrepentimiento ahí significaba es la palabra metanoia, que significa sentir un gran pesar y dolor por lo que hemos hecho. Eso es lo que es arrepentimiento. Ahora, el arrepentimiento no quita el pecado. No. Una persona, cuando se arrepiente, bíblicamente, la palabra metanoia, en español, la palabra arrepentimiento, cuando una persona está arrepentida de algo, ¿qué es lo que le sucede? Se siente grandemente dolido, apenado, siente, ¿cómo se llama eso? Se siente, hay una palabra que yo utilizo mucho, se me va el término, que tiene que ver con la confesión de pecado. Ahorita me viene. Entonces, cuando una persona confiesa algo, el hecho de confesarlo lo que indica es que reconoce su falta, lo que hizo, siente dolor, siente pena. Fíjense que dice ahí, y Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Ahí no puede ser que Dios está confesando un pecado, se arrepintió de sus pecados, ¿no? Sino que sintió profundo dolor, pesar, dolor por lo que el hombre hizo. Entonces aquí sucede lo mismo. Cuando da pues frutos de arrepentimiento, un fruto de arrepentimiento es que yo siento dolor por lo que hago, pesar, y me aparto. El problema es que bajo la ley, no importa cuánto dolor tú sintieras confesando tus pecados, todos los años tenían que confesar, y todos los años tenían que hacer lo mismo, y tenían que presentar sacrificios cada vez que pecaba y volvió otra vez. Pero bajo el pacto de Yeshua, el nuevo pacto, no el pacto renovado, no hay ningún Brit Hadashah, es un nuevo pacto según Jeremías capítulo 31. Nuevo pacto, no dice renovado, dice nuevo. Bajo el nuevo pacto, que el sacerdote entraba continuamente, una vez al año, para el perdón de los pecados del pueblo, pero no los quitaba, los cubría. Cuando hablamos del Nuevo Testamento, nosotros no con arrepentirnos no cambiamos nada, porque si hay un verdadero arrepentimiento, tiene que haber un cambio de actitud total, 180 grados, en el sentido contrario de lo que hacíamos. Pero aún así, el arrepentimiento de pecado no es lo que nos hace nacer de nuevo. ¿Cuánta gente arrepentida no está en el infierno? ¿Cuánta gente arrepentida de lo que hizo se perdieron? Porque el arrepentimiento no hace nacer de nuevo. Lo que hace nacer de nuevo es que tú confieses a Jesús como tu Señor y que reconozca que su sangre te limpió de toda iniquidad. Son dos cosas muy diferentes. Pero la gente la mezcla.
aclaro eso, da pues frutos de arrepentimiento. Y no digáis entre vosotros, a Abraham tenemos por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Ve lo que le dice. Y ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles. Ya está puesta el hacha, ¿dónde? A la raíz de los árboles. Hay árboles, significa personas, vidas, no almas, vidas, personas, seres humanos. Y ya, eso es una metáfora. Y ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles, porque va a venir el juicio sobre el mundo. De modo que todo árbol, refiriéndose a ser humano, pues es una metáfora, que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Versículo 11. Yo ciertamente os purifico con agua para arrepentimiento. ¿Ve? La purificación de agua es para arrepentimiento. Bueno, reconozco mi pecado, reconozco mi iniquidad, pero eso no cambiaba nada. La purificación de Juan, o bautismo, como dice la gente de Juan, no cambiaba en nada la naturaleza del hombre. Era algo temporero, porque era expiación. Y hacían sacrificios, hacían cuestiones de animales, pero la iniquidad no era quitada de ellos, ni tampoco el pecado, simplemente los cubría. Eso hacía la expiación. Por eso tuvo que venir Yeshua a redimirnos de la maldición de la ley, porque la ley condenaba al hombre. Nadie que viva bajo la ley es salvo, nadie. Lo dice la Biblia, dice, maldito todo el que está bajo la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahora, yo no sé si usted está entendiendo, Cristo me redimió de la maldición de la ley. La ley lo que hace es condenar y matar. Segunda de Corintios 3, 6, 7, 8, 9, 10, léalo. La ley vino para dar muerte y dar condenación. Y si ese pacto fue con gloria, ¿cuánto más es el pacto del Espíritu en Cristo Jesús? Que no viene a condenar, como la ley mosaica, ni a matar, porque la ley mosaica produce muerte, sino que viene a redimirnos para darnos una nueva vida. Entonces, dentro del contexto de la Escritura, nosotros, cuando aceptamos a Yeshua, nacemos de nuevo por la sangre de él y somos vivificados. No de la letra de la ley que mata, ahí lo dice en 2 Corintios 13, no de la letra de la ley que mata, sino del Espíritu de Cristo que vivifica. El que está bajo la ley está bajo muerte. Todo el que infringe cualquier mandamiento de la ley es culpable de todo. Y todo el que está bajo la ley, dice Pablo, está bajo maldición y bajo muerte. Eso lo dice la Biblia. Tú peleas con la Biblia y con lo que escribió Pablo, no conmigo. Yo estoy leyéndote y citándote lo que dice la Biblia. Entonces él dice, y ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles, de modo que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Está hablando de los seres humanos. Yo ciertamente os purifico con agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, está hablando de Yeshua, es más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de llevar. Él, Yeshua, os purificará. Corrija la palabra, tevilá, purificará. ¿Qué hace el tevilá? Pues la tevilá tiene una acción de purificar con Espíritu Santo y fuego. Versículo 12. Tiene su aventador en la mano. Fíjense que él os purificará con Espíritu Santo y fuego. Yo os bautizo con agua, yo os purifico con agua, pero él os purificará con Espíritu Santo y fuego. La doctrina de la purificación o del bautismo, claro que es una doctrina bíblica. Mateo 28 lo dice claramente, versículo 18, 19, lo dice. Dice, y todo el que discípulo, todo que venga, acepte a Yeshua como Salvador y Señor y lo confiese. Dice que vayamos al mundo a ser discípulos, bautizándoles, o sea, purificándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa purificación es correcta. Y ese texto de Mateo 28 está en los manuscritos más antiguos. Aparece exactamente esa orden que dio Yeshua. Purifica a la gente en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso está correcto. Pero eso es una purificación que hace dando testimonio de la purificación que tuviste en tu espíritu, que naciste de nuevo y fuiste circuncidado en el corazón, que naciste de nuevo. Y cuando haces la purificación, mal llamado bautismo, tú estás testificando públicamente de el nuevo nacimiento, que ha muerto para el mundo. Cuando desciendes en el agua, tú desciendes, te hundes en el agua, no el pastor te mete en el agua. Una persona cuando se está purificando no puede ser tocada por nadie. En ninguna parte de la Biblia aparece eso. La persona entra al agua y baja el agua a sí misma porque es mayor de edad y tiene pleno conocimiento de lo que está haciendo. No se puede tocar porque se está purificando. No se toca al creyente cuando se está purificando. Cuidado, porque estaría fuera de la Escritura. Entonces aquí dice que él, el Señor, nos purificará, porque es purificar, quitar totalmente con Espíritu Santo y fuego. Por eso es que cuando nacemos de nuevo, todo eso se va.
La vieja creación desaparece, la nueva creación viene y fuimos purificados con fuego. La importancia de la llenura del Espíritu Santo constantemente, muy importante eso para estar siempre lleno de su poder. Y dice, Él nos bautiza, Él nos purificará en Espíritu Santo y fuego. Tiene un aventador en la mano y limpiará bien su era. Un aventador es esa especie de tenedor grandote, ¿no? Que agarran para, lo clavan en el fruto, pues, en el trigo, en cualquier, y lo tiran, lo levantan, y el viento se lleva lo que no sirve, el aventador. Entonces dice que tiene un aventador y él va a tirarlo al aire, ¿verdad? Para que el viento se lleve la paja, la hojarasca, lo que no sirve, y vaya quedando. Eso se hacía, hoy se usa un cedazo o se usan otros sistemas, ¿verdad? Para limpiar. Entonces tiene su aventador en la mano y limpiará bien su era, recogerá su trigo, ¿ves? Recogerá porque sale todo los desperdicios, lo que no sirve, y queda el trigo en el granero y quemará la paja, ¿ves? La paja se va apartando y luego en fuego inextinguible. Entonces habla de la purificación que hará el Señor en nosotros. Pero el énfasis que estoy haciendo, el árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, el árbol que no da buen fruto. Entonces aquí en Mateo 3 vemos este ejemplo. En Mateo 3:10, lógicamente. Y luego en Mateo 12:33, váyase a Mateo 12:33, simplemente para establecer algo acá. Mateo 12:33, mire lo que dice aquí. Dice, haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto es conocido el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Está hablando del corazón, se refiere al inconsciente, donde está todo el cúmulo de conocimiento que tenemos. Quienes realmente somos está en el hombre natural. En el hombre espiritual somos, en el caso nuestro, somos hijos de Dios, el hombre espiritual, en el espíritu. Mentalmente, la palabra corazón en este caso significa la mente humana, porque no hay alma. Eso de alma es una palabra católica romana que tiene que ver con las ánimas. Eso fue una mala traducción que hizo Desiderio Ramos de Rotterdam en el Textus Receptus. Los que conocemos un poquito de los antiguos escritos sabemos que el Textus Receptus cambió la palabra psijí del griego, que se escribe algo así como psique o suche, es la palabra psijí. Se decía psijí, significa mente, hombre natural, y la palabra nefesh en hebreo. Entonces, esto es cuestión de usar el término correcto. Entonces, él les dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y la palabra corazón es de la abundancia de tu mente, lo que tú has acumulado ahí, en tu inconsciente, sobre todo, que es donde tienes la memoria larga, que se llama, y donde almacenas todo lo que tú crees que es verdad, todo lo que a ti te gusta. Tú lo almacenas ahí y vives en ese automático ahí, haciendo lo que siempre hace. Porque las personas hacen todo el tiempo lo mismo, porque están programados acá. Tienen una programación mental o programación neurolingüística, que llaman también NPL, programación neurolingüística, programación PLN, programación neuro-PNL, la cosa PNL, programación neurolingüística. Y yo le llamo a eso, y le cambié el nombre, yo le puse así. Pablo dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Yo llamo REM, R-E-M, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Así que nosotros nos programamos mentalmente con la palabra, lo que estamos haciendo ahora. Entonces dice, yo digo, perdón, versículo 35, todo hombre bueno del tesoro bueno saca cosas buenas, y el hombre malo del tesoro malo saca cosas malas. Está hablando de la mente, lo que acumuló en su mente. Yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿En serio? De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Versículo 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ese versículo yo lo he usado tantas veces en Mateo 12:37. Por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado. Y a veces no medimos lo que estamos hablando, usamos los términos equivocados, repetimos lo que otros dicen, confesamos lo negativo, lo malo, siempre andamos hablando cosas malas de todo el mundo, y dice que por tu palabra serás justificado, por tu palabra serás condenado.
Entonces las palabras tienen un poder. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Oído. Pero volviendo aquí al tema de por sus frutos los conoceréis, y el árbol que no produce buenos frutos será cortado. Ahora viene la aplicación de esto. Dejo la escritura aquí, la pongo aquí, ya puse el fundamento. Ahora vamos a hablar del árbol que será cortado. Le voy a poner aquí una pequeña imagen para que nos vayamos familiarizando con lo que estoy diciendo. Tenemos esta imagen acá. Fíjese bien, este hombre, déjeme ponerme de este lado, le está pasando la sierra a este tremendo árbol. ¿Lo ve ahí? Lo está talando. ¿Por qué uso esa imagen? Porque esa imagen que usted está viendo ahí es la misma imagen, y yo quiero que usted preste atención. Esa imagen que usted está viendo ahí es una imagen que nos habla definitivamente, déjenme apartarme un poquito para acá. Esa imagen nos está hablando de lo que está sucediendo con muchos ministerios, donde hay que agarrar y cortar. Juan dijo, el purificador, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y si no produce fruto será cortada. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo traer con esto? Lo que quiero traerle aquí es que yo quiero que usted entienda que cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra y la palabra del Señor comienza a calar en nuestros corazones y comienza a producir el fruto que tiene que producir, y comenzamos a entender la escritura, comenzamos a ver el resultado bíblico que ella declara. El Señor habla de que nosotros debemos ser un árbol que produce fruto. La imagen se me ve un poquito borrosa porque no he montado todavía el screen verde, que estoy por montarlo. Ya compré la pantalla grande y en estos días ya monto el screen verde para que usted pueda ver perfectamente sin que la imagen se distorsione ni nada. Estos días lo arreglo. Un árbol bueno da buenos frutos. Entonces, ¿qué pasa con este árbol aquí? Este árbol, si tú lo miras, no está inutilizando la tierra porque está produciendo fruto, está cumpliendo su función de dar fruto como tiene que ser. El árbol está encargado, la semilla de hacer el árbol y el árbol de producir fruto. Cuando un árbol produce fruto, pues ese es su trabajo, producir fruto para que la gente venga y lo tome. El árbol no te va a tocar la puerta de la casa para llevarte el fruto. Él lo produce y tú tienes que tomarlo. Su función es producir fruto acorde con los códigos que tiene ese árbol de producción. Entonces va a producir fruto las veces. Hay árboles que pueden producir varios frutos al año, ¿verdad? Varias veces. Hay árboles que producen todo el tiempo y hay árboles que producen una sola vez. Mango, por ejemplo, hasta donde yo recuerdo, el mango produce una vez al año fruto. Mucho fruto, pero una vez al año. Así hay algunas plantas, árboles que producen fruto una vez al año, pero hay otras que producen en otro tiempo, se demoran más. Y hay otros que producen varias veces al año y hay otros que producen todo el tiempo. Es cuestión de la semilla y del principio, ¿no? Que aquí se toma para poder hacer estas cosas. Entonces, con esto lo que estoy diciendo es la importancia que tiene que nosotros entendamos lo que el Señor está hablando, porque hoy no me puedo extender mucho por causa de la clase que tengo ahora a las 2 de la tarde, pero les quiero sí aplicar algo y quiero que me preste mucha atención. Nosotros como ministros, usted como creyente, usted es un ministro del Señor en el sentido de que todos nosotros tenemos un ministerio, según 2 Corintios capítulo 5, versículos 17, 18, dice que somos nueva creación. Y en el versículo 18 dice que Él, el Señor, nos ha dado a todos un ministerio, el ministerio de la reconciliación, que es el llamado a proclamar el evangelio. Todos somos ministros, tenemos el ministerio de la reconciliación, de producir una transformación en la gente. Eso es nuestra responsabilidad. Ahora, dentro del ministerio ya oficialmente, pues hay unos son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, según como el Señor los ha repartido. Pero todos tenemos un ministerio de ganarnos las vidas para el Señor. No las almas, las vidas, las personas. Eso de almas son ánimas. Yo no me gano las ánimas para Cristo. Las ánimas son los que andan flotando, que murieron por alguna causa y andan por ahí divagando por los aires, según los católicos. Entonces yo no le proclamo el evangelio a espíritus, ni a ánimas, ni a almas. La palabra correcta es mente, seres humanos, personas naturales.
Pablo habla en 1 Corintios 2 y lo dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, está hablando del hombre natural, del psijí, mal pronunciado sucheo o psique, pero la palabra es psijí del griego, que es el hombre natural. Entonces, ese es mi trabajo, proclamar el evangelio. Cuando yo proclamo el evangelio, yo me estoy multiplicando, estoy produciendo fruto. Desde el mismo principio de Génesis, capítulo 1, versículo 28, ahí están los primeros 5 mandamientos que el Señor ordenó al hombre en su estado, en la ley primigenia. Y el hombre primigenio que Dios crea, esos son los mandamientos que le dio la ley primigenia. La Torah primigenia está en Génesis 1 y Génesis 2. No aparecía la ley mosaica por ningún lado en ese tiempo porque el hombre no había cometido iniquidad. Ya ustedes saben, y se lo he repetido muchas veces, pero como hay tanta gente nueva que escucha, pues le aclaro. En Gálatas 3:19 dice que la ley fue añadida a causa de las transgresiones. La ley no estaba, la ley mosaica. La ley original, primigenia, la Torah primigenia, se la dio a un Adán que no había cometido ni iniquidad. Entonces, ¿por qué le va a dar la ley mosaica si no había nada que acusarlo? ¿Por qué condenarlo? La ley vino por causa de la caída del hombre y fue añadida, dice Pablo. Pero en Génesis 1:28 dice que el Señor Yahvé los bendijo, Elohim los bendijo, al hombre y a la mujer los bendijo. Y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y ten dominio sobre ella y gobierna sobre ella. Los 5 mandamientos primigenios que Dios le dio al hombre fue producir, producir, producir y gobernar. Reprodúcete, multiplícate, llena la tierra con tu trabajo, sojúzgala, ponela bajo dominio, ¿verdad? Y teniendo dominio sobre ella, gobiernala. En Génesis 2, claro está en Génesis 2, cuando el Señor creó la tierra y no había creado plantas ni nada, y dice, y tampoco había hombre que la labrara, que la trabajara, que la administrara, que es la palabra que aparece allí del hebreo, que yo se la he dado varias veces. Entonces, cuando vemos ese panorama claro de la Biblia, nos damos cuenta que el Señor, desde el mismo principio, todo lo que creó, animales, todo tipo de animales, todo tipo de vida animal, todo tipo de vida vegetal o todo tipo de vida humana, le dio el poder de reproducirse, de la procreación y de la reproducción y de la multiplicación. ¿Correcto? Desde el mismo principio tenemos que reproducirnos, multiplicarnos, llenar la tierra, sojuzgarla y gobernarla, regirla. Ese es el principio. Cuando la Biblia habla de pobreza, yo se lo he dicho muchas veces, no habla de alguien que no tiene nada. Cuando la Biblia habla de pobreza, está hablando de alguien que no produce nada. Alguien que no produce nada. Entonces, a través de la Biblia, por ejemplo, te buscas aquí Mateo 25, búscate Mateo 25, por favor, si eres tan amable, Mateo 25, y vas a ir a la parábola de las vírgenes, o a la parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes. 10 vírgenes prudentes y 10 insensatas. Porque las insensatas al tomar las lámparas no tomaron consigo aceite, pero las prudentes sí tomaron consigo aceite. Y tardándose el esposo, todas cabecearon y durmieron. Pero a la medianoche hubo un clamor, he aquí el esposo salir al encuentro. El esposo avisó, ya supieron que venía, porque sonó el shofar, la trompeta, la gran trompeta, y todas se enteraron que era la llegada del esposo. Y cuando llega el esposo, cuando el padre determina que llega el esposo. Eso lo enseñaba yo en lo que es el levantamiento del pueblo de Dios, o rapto del pueblo de Dios, o mal llamado rapto de la iglesia, porque no es una iglesia que viene a raptar, que viene a raptar un pueblo, a su nación, a sus hijos, no un sistema eclesiástico. Entonces, dice que aquí el esposo, ¿verdad? Llegó el esposo y todas se enteraron que había llegado, avisó, porque el esposo, cuando la mujer firma la que tú vas con su esposo y los padres intercambian, el padre paga la dote, ¿verdad? El padre de la hija paga la dote al que se va a llevar la hija. Entonces, lógicamente, se dan hasta 2 años de periodo de tiempo para que el esposo, ya habiendo hecho el compromiso, ¿verdad? Desposado, está desposado, tiene 2 años para arreglar la casa donde va a vivir, y todo, le dan 2 años. Por eso es que la Biblia habla de 2000 años, para que el esposo viniera. Entonces, en esa parábola, el esposo regresa después de 2 años. Acuérdense que
estamos hablando de días, ¿verdad? Dice 2 días y el que ha de venir vendrá, dice Oseas, hablando del tercer milenio. Pero bueno, cuando el esposo regresa, todas supieron, pero unas tenían lámparas llenas y las otras no. Entonces las que tenían lámparas llenas entraron a la fiesta de la boda, no a la boda, a la fiesta de la boda. Son 2 cosas diferentes. La fiesta de la boda es después de la boda. Estas mujeres que están aquí no son la iglesia, o no es el pueblo de Dios, esto es Israel, porque esto es capítulo 25. El arrebatamiento se da en Mateo 24. Y en Mateo 25 es la fiesta de la boda, donde el Señor viene y todos los judíos, pues, en ese momento se convertirán, aceptarán al Señor, a Yeshua como Señor. De la fiesta de la boda, no la boda. Porque fíjese bien que aparece el esposo, aparecen las 10 vírgenes, amigas de la novia, pero no aparece la novia por ningún lado. Las 10 vírgenes no son la novia. Las 10 vírgenes no son la novia, porque ¿cómo va a estar fracturada la novia? Eran 5 insensatas, 5 sensatas. Eso no tiene nada que ver con la esposa, tiene que ver con las invitadas amigas de la novia. La novia, ¿dónde estaba? Dice, llegó el esposo y las que tenían el aceite entraron con ella a la fiesta de la boda. ¿Y dónde estaba la novia? Adentro. Ya estaba esperando el esposo. Porque en el mundo hebreo, en el mundo espiritual, no es el esposo quien espera a la esposa, como se hace en Babilonia. En Babilonia, nosotros tenemos un matrimonio babilónico. Porque en todos los matrimonios que nosotros tenemos, sin habernos dado cuenta, estaba el esposo esperando por la esposa. Eso es una influencia matriarcal. Eso es Semiramis, eso es Babilonia. ¿De cuándo acá es el esposo quien espera a la esposa? ¿Quién es la autoridad, la esposa o el esposo? ¿Quién es el personaje principal en toda la Biblia, el esposo o la esposa? En términos de autoridad estoy hablando, no de que uno es más importante, de autoridad. Ahí la esposa está esperando. Nosotros como novias de Mashiach, de Cristo, entre comillas novia, pues es una forma figurativa. Nosotros no somos novia de nadie. Entonces pasa que es una forma figurativa para entender que Él viene a buscar su pueblo. Entonces se habla del novio y la novia, pero es una forma figurativa, esa no es nuestra identidad. Entonces somos hijos de Dios. Entonces dice que viene el esposo, estamos esperando al esposo. ¿A quién espera la esposa? Al esposo. ¿Y por qué cuando nos casamos lo hacemos al revés? Nosotros esperamos a la novia, la más importante es la novia, y cuando llega la novia con su vestido y todo, pues el personaje más importante en un matrimonio latino y en el mundo es la novia. Pero en el reino de Dios y en la Biblia y en el orden de Dios no es la novia, es el novio el personaje más importante. Usted vio cómo el paganismo se nos coló y tenemos una sociedad matriarcal donde la mujer ocupa un lugar. La mujer es muy importante, la mujer, en un hogar, en la familia, en Dios, claro que sí. Pero yo no estoy hablando de menos o más importancia, estoy hablando del orden de Dios. Ese no es el orden de Dios, independientemente que yo ame mucho a mi esposa y ame a la mujer y respete tanto a la mujer, porque tengo una madre excepcional que fue padre y madre. Y el respeto que yo tengo a la mujer es grande porque mi madre se sacrificó por mí de una manera impresionante, sirvió de padre y de madre, así que el valor que yo le damos es muy alto, pero no tiene ahora que ver con eso, ni sentimientos, ni nada, tiene que ver con la escritura. Y aquí a quien están esperando estas 10 vírgenes, que es Israel, porque en Mateo 25, el 24 se llevó a cabo ya el levantamiento del pueblo. Aquí de Mateo 25, esta es las bodas, esta es la fiesta de las bodas. Aparecen las vírgenes, que no son la esposa está dentro de la fiesta, esperando al esposo que viene. El que se anuncia que viene es el esposo, nunca es la esposa. Entonces tenemos que cambiar la cosa. Son las mujeres las que tienen que estar en el lugar de la fiesta, ahí esperando al marido que llegue. El personaje principal cuando se baja del carro es el hombre, el marido es el que llega a la boda y la mujer lo está esperando. Paganismo terrible tenemos. Eso me lo reveló el Señor hace unos años atrás. El paganismo lo tenemos metido hasta cómo nos casamos paganamente. Pero ¿quién le pone cascabel al gato? El que sea guapo, el que sea bravo para tumbar todas esas tradiciones. Y yo estoy dispuesto a tumbarlas, todas las que sean, siempre y cuando tenga base bíblica. Entonces, aquí vemos en este pasaje de Mateo 25 esta parábola. Pero fíjense bien, tardándose el esposo
todas cabecearon. Pero a medianoche apareció el esposo, la novia esperaba. No es el esposo quien espera, es la novia. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y aparece todo lo de las 10 vírgenes. Perfecto. ¿Por qué le doy esto? Le doy esto porque el orden de Mateo 25, que yo le estoy hablando acá, es un orden muy importante. Porque fíjate cómo te establece el orden del marido y de la mujer y el orden de cómo es que se ordena, cómo es el orden de Dios para producir fruto. El primero y luego la parábola que te da de los talentos combina una unión legal con una operación legal. Mire, cuando termina aquí, fíjese cuando termina, dice, pero respondiendo le digo, en verdad os digo que no os he conocido, velad pues, ya que no sabéis el día ni la hora. Porque en el versículo 11 dice, luego las otras vírgenes también llegaron diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero respondiendo le dijo, en verdad os digo que no os he conocido, velad pues, ya que no sabéis el día ni la hora. Estas perdieron todo. Estaban totalmente fuera de la doctrina, estaban totalmente, creyeron que iban a entrar a la fiesta de la boda y tenían las vasijas vacías, no tenían aceite. Eso es para la gente que tiene su propia religión, tiene su propia manera de hacer las cosas y cree que está produciendo fruto y que va a recibir todos los beneficios. Entonces, para entender esta parábola, te la recarga con la parábola de los talentos. Porque toda esta gente, esta viene, pero ábrenos la puerta, mira, ya nos pusimos al día. No, ya es muy tarde. Tú tenías que estar lista cuando yo llegara, no después que yo llegue. Todo tiene un tiempo, todo tiene un orden. Entonces, en los talentos, porque es como un hombre que yéndose de viaje, está hablando del esposo que se fue y viene a los 2 años, según la escritura, máximo 2 años. Los esposos, naturalmente hablando, en los matrimonios normales, en los hebreos, le dan hasta 2 años, porque es como un hombre que yéndose lejos, viajó bien lejos, ¿verdad? Llamó a sus siervos y le encargó sus bienes. ¿Qué le encargó sus bienes? A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, a cada uno según su capacidad. Y luego se fue. Enseguida, pues, el que recibió 5 talentos fue y negoció y produjo 5 más, el que recibió 2 ganó y produjo más, pero el que recibió 1 fue y cavó en la tierra y escondió su dinero, el dinero de su señor, escondió su dinero. Talento es un valor de dinero, de mucho dinero. Eso se llama talento, tiene un valor monetario. Versículo 19, después de mucho tiempo, llega el señor de aquellos siervos para ajustar cuenta con ellos. Y acercándose al que había recibido 5 talentos, pues le dijo, quité, me diste 5, gané 5 más. Y su señor le dijo, bien, siervo, versículo 21, bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, lo mismo se hizo con el de 2. Pero dice que su señor le dijo, bien, siervo. En el versículo 24 dice, acercándose también al que había recibido 1 talento, dijo, Señor, yo te conocía que eres hombre exigente, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Imagínese eso. Y por eso tuve miedo y fui y escondí tu talento. Fíjese, no dijo mi talento, tu talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo. Pero él respondiendo, le dijo su señor, le dijo, siervo malo y negligente. ¿Cómo le llamo malo y negligente? Sabías que cosecho donde no sembré según tu criterio. Tú dices que tú sabes que yo cosecho donde no sembré. Eso es sarcástico lo que le está diciendo. Y recojo donde no esparcí. Pero si es que el dinero era de él. Aquí tienes tu talento, le dijo el Señor. Aquí tienes tu dinero. Entonces, como decía que era injusto, que era malo, el Señor le dice, siervo malo y negligente, lo llama malo y negligente, le dice, según tú, porque eres malo, según tu criterio, sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí. Cosa que era falsa, pero se lo está recalcando. Debías entonces, si tú piensas que yo soy así, debías entonces llevar mi dinero, si no querías trabajar ni producir nada, a los banqueros, y al venir hubiese recibido lo mío con intereses. Producción. Un pobre en el mundo no es el que no tiene cosas materiales. Un pobre en el mundo, según la Biblia, es uno que no produce. Y ese es el problema de muchos, ya lo vamos a ver. Debías, por tanto, llevar dinero a los banqueros y al venir hubiera recibido lo mío con intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Ahora tiene 10. Porque a todo el que tiene le será dado.
y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echando en las tinieblas de afuera, ahí se da lloro, crujir de dientes. ¿Qué pasó? Una persona que produce en el reino, el Señor le va a añadir. Si tú tienes una empresa y en esa empresa hay una compañía, ¿verdad? Y te emplearon y tú eres un tremendo trabajador, produces mucho. Y cada empresa que contrata a alguien, lo contrata para que produzca para la empresa. Pero si esa persona falla en su trabajo, no cumple con su deber, no hace nada, pues lo van a supervisar y van a darse cuenta que no sirve y lo van a echar. Lo echan, lo botan, con B larga, botarlo, echarlo, despedirlo. Porque no produce, hermano. En ninguna empresa van a dejar un empleado que no viene a trabajar o que no produce lo que tiene que producir. Tú tienes que justificar tu salario. En la vida tú tienes que justificar el aire que respiras. En la vida tú tienes que justificar el cuerpo que tienes, la vida que el Señor te entregó, porque tú vas a entregar cuenta de esa vida. Entonces, ¿qué sucede? El problema que tenemos es que como hombres de Dios y mujeres de Dios, hijos de Dios, tenemos una gran responsabilidad de producir fruto. Ya eso no es si quieres, si te parece, si te provoca. No, es un mandato de Dios. Reproducir, multiplicados. Ahora, el problema es que la gente cuando habla de reproducir piensa que eso solamente cubría reproducirse en la procreación, pues tener hijos. Ese es el error. Pero si ves el contexto bien de la escritura, no se refería a producir hijos nada más, se refería a reproducir. Labrar el huerto significa trabajar en él y ponerlo a producir. Y el Señor está diciendo que tienes que producir en todo sentido, produce hijos, reproduce todo lo que está aquí, yo te lo doy, ahora cuida el huerto, haz que esto crezca, haz que esto prospere. Hablando del ministerio, con esto concluyo, ¿cuál es el problema que tenemos? El Señor te entregó unos talentos, pastor, ministro, apóstol, profeta, evangelista, maestro, hermano. El Señor te entregó un ministerio. A cada persona que Él creó en el mundo le entregó un oficio. Le dio un propósito de vida. Propósito significa la razón por la cual Él te creó. Y Él espera que tú multipliques lo que Él te ha dado, que tú te reproduzcas y te multipliques, llenes la tierra, la sojuzgues y gobiernes la tierra con esa producción que Él te ha dado. Entonces, ¿cuál sería el verdadero problema? Sí, Nicole, que tráeme café, gracias. Te lo agradezco. Mi hija Nicole, la puse a hacer café un ratico para que trabaje y se gane la vida también. Entonces, el Señor espera que podamos producir. Ahora, aquí viene la parte dura. ¿Qué estábamos haciendo nosotros los ministros? Me voy a incluir para que nadie se ofenda. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo nosotros los ministros? A unos peor que otros. Y los hermanos en general. El Señor nos entregó un ministerio. Comenzamos a trabajar en el ministerio que Dios nos dio para que produjéramos para su reino. Y resulta que comenzamos a hacer con el ministerio que el Señor nos entregó, con los dones que son de Él, que me los impartió, y que yo los tengo porque son impartidos, ¿no? Los dones de Dios son irrevocables. El llamado y el don de Dios sí es irrevocable. Cuando Él te llama reino, a salvación. Y te imparte dones para que cumplas tu propósito. Entonces tienes el llamado al reino, tienes el propósito que Él te da y tienes los dones que Él te da. Son tres cosas diferentes. El llamado es al reino, a salvación. Luego el propósito que Él te da para que cumplas tu propósito de vida. Y luego te da dones. Poderes sobrenaturales. Dones espirituales, dones ministeriales. Y te da talentos y te da muchas otras cosas. Para que tú, con todo eso que Él te da, cumplas tu propósito porque Él te llamó. La pregunta es, cuando tú analizas lo que está pasando hoy en día en lo que se llama iglesia, la iglesia de Cristo, vamos a llamarlo así como lo llama la tradición religiosa, ¿qué está pasando en este sistema eclesiástico? La gran mayoría de nosotros, los ministros, me incluyo, porque no quiero aquí estar señalando a nadie como que yo soy el santo y los demás son pecadores. No, hermano, yo no trabajo así. Yo creo que todos nosotros somos culpables de un montón de cosas. Y una de las que somos culpables los ministros, y usted, mi amado hermano, es que la Biblia dice que el árbol que no da fruto es cortado. Que no da buen fruto es cortado.
Y el Señor te ha visitado muchas veces, como el señor de la viña que vino a visitar su viña y encontró esta parte de la viña que no estaba produciendo fruto. Y le dijo al cuidador, le dijo, hey, córtame esa viña, corta, no está produciendo fruto. Es más, inutiliza hasta la tierra. Y el viñador, el trabajador le dijo, señor, pero ¿por qué no hacemos algo? Déjame abonarla. Déjame hacer un trabajo con ella, a ver si da fruto, a lo mejor da. Y si no, pues yo la corto. ¿Cuántas veces el Señor te ha visitado a ti a través de sus cuidadores, ministros, pastores, gente que Dios ha puesto ahí? Dios le mostró. A mí me ha mostrado el Señor, y te lo digo delante del Señor, gente que están bajo juicio de Dios y de muerte. Y yo he tenido que interceder por ellos. Y he ido a la persona. Y le he dicho, así te dice el Señor. Hermano, usted no tiene idea cómo responde la persona cuando uno le dice eso. Me ha tocado varios casos. Otros casos, no he podido ir a la persona, pero sí he recibido en el mundo espiritual lo que está pasando. Y yo he visto personas dirigiéndose, van derechito a la muerte. Y por razones de distancia, porque no los conozco, por otras razones, pues Dios no me ha dado la palabra para ayudársela, o no son personas que no conozco, son personas reconocidas en un ministerio, pero sí me han mostrado que pronto van a morir. ¿Por qué? Porque sucede que muchas veces el Señor, a nosotros los ministros, tomamos el ministerio que el Señor nos dio para producir para el reino, para honrarlo a Él, para glorificarlo a Él, y lo que hacemos es que empezamos a producir para nosotros. Entonces tomamos los dones, todo lo que tenemos, todas las habilidades, toda la gracia del Señor, y empezamos a acumular riquezas para nosotros. No allá donde el orín y la polilla no corrompen. No acumulamos para allá en el tesoro celestial, ahí no guardamos nuestro banco celestial, no, lo usamos para nosotros, para tener cosas en este mundo, para tener fama en este mundo, para que todo el mundo nos rinda pleitesía. Y hay muchos ministros trabajando totalmente equivocados, y es por eso que está viniendo este proceso. Dice que el juicio de Dios comenzará primero por la casa de Dios. Antes de venir al mundo, primero va a ser juzgada su pueblo, no su iglesia. Eso es tradición. Su pueblo, sus hijos van a ser juzgados. Gracias por escuchar este mensaje. Confiamos que ha sido de gran bendición para tu vida. Esperamos que lo puedas compartir con tus familiares y amigos. Nuestra meta es enseñarte nuevas ideas, principios y oportunidades para que descubras tu propósito de vida y ministerio. Agradecemos que con tu amor y apoyo te hayas unido como patrocinante o inversionista de este ministerio. Y eso ha hecho posible que CLEN y Enfoque Ministerial estén alcanzando las naciones. Por favor, visítanos y únete a www.clenstudios.com para productos, patrocinios o para más eventos online alrededor del mundo.